Mi idea es presentarles hoy los objetivos de mi canal, así como también lo que podríamos llamar la filosofía del canal, aunque la palabra filosofía quizás le quede un poco grande, ¿no? En primer lugar, en torno a los objetivos, voy a decir que mi intención principal es acercar a la audiencia, a aquellos a quienes interese, el pensamiento de algunos filósofos y artistas de la contemporaneidad, digamos contemporaneidad, los últimos 50 años, 100 años más o menos. Es decir, mi interés principal está en entender la filosofía del presente y del pasado reciente para poder también pensar el futuro, nuestro futuro inmediato, a partir de ellos. Y también poder entender o imaginar una estética y una filosofía futuras, ¿no? En concreto, vamos a partir del hecho de que la filosofía actual fue caracterizada como posmoderna, pongamos, ¿no? Esta caracterización de posmoderno se utiliza en términos generalmente negativos o peyorativos. Entonces, la mayoría de los pensamientos que son considerados valiosos, genuinos y válidos actualmente son también pensamientos ligados a un pasado que ya no podemos llamar nuestro, en ese sentido de posmodernidad, ¿no? Como si fuera lo que viene después de algo que ya no es actual, digamos, ¿no? La palabra posmodernismo, por otro lado, es una suerte de tabú, un epíteto del que tenemos que huir. ¿Qué pasa en torno a este tema, ¿no? a la palabra, al tema del posmodernismo? Se interpreta en función de un lema, el lema llamado de la caída de los grandes relatos. Y quizás a causa de esta idea de caída de los grandes relatos, se interpreta esta como una filosofía sin valores. Hay algo de verdad en esto, porque en líneas generales lo que establece esta filosofía es un cuestionamiento de la noción de valor. Entonces es muy fácil caer en la reducción o en la simplificación de decir que se trata de filósofos sin valores, entendiendo valores como lo que el sentido común considera, digamos, hacer lo que está bien. Y esto nos remite de nuevo al problema de definir lo que está bien. Y esto nos devuelve justamente a esos grandes relatos que explican el mundo o que explicaban el mundo, los mismos relatos que se consideran hoy caídos. Entonces hay, digamos, una discusión muy activa en cuanto al valor de estos filósofos más recientes y un cuestionamiento fuerte, al menos de parte de algunas de estas personas que sostienen valores, entre comillas, más tradicionales y que habitualmente se consideran o se ubican más bien en el ala conservadora. Ahora, del lado de la izquierda, digamos, de lo que a veces se llama el progresismo, o de regiones menos conservadoras, como que también dentro de la izquierda hay una mirada peyorativa sobre estas formas de pensar. No hay un acuerdo completo. Esto es lo que lo vuelve interesante, ¿no? Entonces, en torno al pensamiento contemporáneo, hay numerosos prejuicios y no muchos se quieren ubicar en ese centro de lo que llamamos posmodernismo. Ningún filósofo al mismo tiempo se cree posmoderno, o pocos se llamaron a sí mismos así. Hoy en día el problema parece haber sido, en cierto sentido, superado, pero no hay un acuerdo sobre qué significa o qué significó posmoderno. O sea, a qué pensadores se puede ubicar de un lado o de otro de la línea demarcatoria entre moderno y posmoderno. Es decir, el problema del pensamiento contemporáneo es todavía el problema de la definición de modernidad y de la definición de posmodernidad. Esta es la idea, creo, detrás de la cual yo me interesé por estos temas y me puse a estudiar o investigar en mi época de estudiante de cine, donde definirse estéticamente era algo casi obligado, una especie de imperativo categórico de la academia, digamos, donde también había un montón de prejuicios, pero tampoco había tanta claridad. Digamos, había una zona difusa de definición que tenía que ver con el presente, porque era muy fácil definirse en torno al problema del pasado, porque en el pasado se habían superado ciertos paradigmas que representaban ideales conservadores y que ya habían sido vencidos. O sea, podemos decir que en la década del 60 o entre la década del 40 y la década del 60 aparece el llamado cine moderno, que establece, digamos, y que la academia hoy en día considera de alguna manera vencedor sobre ciertos paradigmas anticuados, más tradicionales, más conservadores. Era muy sencillo pronunciarse en torno a ciertos conflictos también que rodearon el siglo XX, sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Pero a la hora de definir la acción presente, o sea, hoy donde estamos parados, y la estética presente, había un vacío. Y creo que esa es la razón que a mí me hizo involucrarme en el cuestionamiento y en la investigación sobre estos problemas. Y todavía creo que es pertinente hacerlo. En base a eso, cuando me di cuenta de que, aunque todavía me faltaba mucha investigación para poder, digamos, ordenar mis ideas y ordenar las ideas del mundo, las ideas actuales, sin embargo, había hecho un recorrido ya. Y entonces empecé a registrar un poco este trabajo de investigación, es decir, aprovechar parte del recorrido y publicar mis ideas en torno a eso
para ayudar a aquellos que vinieran atrás a que aceleraran ese recorrido. Ese era el punto, digamos, lo que estaba intentando y lo que estoy intentando ahora, ¿no? Me parecería importante llegar lo más rápido posible al núcleo del problema para poder resolverlo, y bueno, eso es lo que estoy intentando hacer todavía. Es decir, este canal es una forma de difusión de un recorrido de investigación. No busco ofrecer respuestas absolutas sobre un problema, sino que estoy registrando mi propia investigación, mis propias lecturas sobre el tema y mi propio cuestionamiento de los problemas en torno al pensamiento que podemos llamar contemporáneo, a la filosofía del presente y del futuro, que por supuesto no hay una sola, sino que hay muchas y no están unificadas. Pero en algunos casos las posturas de ciertos pensadores son unificables o paralelizables, si todavía no están unificadas, y algunas que parecen ser la misma son también diferenciables. Así que ese es un poco el trabajo que intento hacer en el canal. Una segunda parte de presentación del canal me parece que se completa con explicarles un poco, o comentar un poco, mi método de trabajo, mi forma de encarar, algunas como reglas prácticas de la que llamo medio en broma filosofía no-fi, ¿no? Entonces paso a definir lo que llamo las 4 reglas de no-fi. Por favor, no se lo tomen con una seriedad excesiva, ¿no? Solo considérenla como parte de una propuesta lúdica de enfocarse a los problemas, y básicamente las 4 reglas también resumen mi modus operandi, ¿no? Las formas en que yo encaro los problemas y lo que fui aprendiendo al encarar esos problemas. No necesariamente tiene que ser las herramientas que más les sirvan a ustedes, ¿no? Pero las pongo ahí porque creo que les pueden llegar a servir, ¿no? Escribí estas 4 pequeñas reglas que definen un poco el universo y el por qué se llama, digamos, no-fi. Son las formas en las que yo hago y pienso mi hacer en el mundo, y que no las tomo de ninguna manera como algo absoluto que haya que obligar a otro a seguir, sino que simplemente difundo y expreso como opiniones propias en base a una experiencia propia. Entonces, primera regla, crea tu propio estándar. La primera regla me parece la más importante y es la que en cierto sentido define o resume el significado no-fi, ¿no? Crea tu propio estándar. Creo que es autoexplicativo. Lo único que podría decir en relación a esa frase es que está basada, un poco irónicamente, en una frase de Bill Gates, que en un episodio de la historia de la informática, de la cual en algún momento quizás pueda hablar en el futuro, en un episodio que se llamó la guerra de los sistemas operativos, en medio de esa guerra y a punto de ganar alguna de esas batallas que ganó Bill Gates, se registró que él dijo la frase "We make the standard". Es decir, como vocero de Microsoft, o como diciendo nosotros hacemos el estándar. Nosotros creamos el estándar. Entonces el lema "crea tu propio estándar" es un poco una parodia y una inversión de aquel lema. En segundo lugar, segunda regla. La segunda es un poquito más solemne, pero por eso también invito a que se la tome un poco en broma. Es una frase que dice: no hace falta ganar para escribir la historia, hay que escribir la historia para ganar. Y más allá de la rimbombancia de la frase, lo que quiero decir con esto es que muchas veces, y esto está vinculado con el propio estándar, digamos, se dice que la historia la escriben los que ganan. Entonces eso muchas veces es un poco una excusa para no ponerse a hacer, para decir, en realidad somos esclavos del sistema, somos esclavos del que tiene la batuta, del que ganó, del que tiene los medios, del que tiene el poder. Pero el poder es un discurso, básicamente. Entonces uno puede apropiarse del poder, sobre todo si lo describe en los términos que a uno le conviene, que a uno, digamos, le permiten ser dueño de su propio discurso. Esta es un poco la idea detrás de esta frase, que es básicamente: no hace falta ganar para escribir la historia. Hay que escribir la historia para ganar. Lo que nos hace vencedores realmente es el hecho mismo de la escritura de la historia, no el primero ganar para después poder escribir. O sea, el hecho mismo de ponerse a escribir, de hacerse cargo de un discurso propio y de crear un propio discurso es lo que nos hace ganar, entre comillas, y eso es lo que finalmente implica el agregar algo a la historia, agregar algún símbolo a la historia, nuestro discurso propio, digamos, o un discurso X. El pensamiento, entonces, como resumen de esto, debe ser creativo y no meramente contemplativo. La tercera frase es muy sencilla y también autoexplicativa, pero quizás también muy importante. Por lo menos lo es para mí. Y es la siguiente: aprendé enseñando, enseñá aprendiendo. Y es un poco también lo que estoy intentando hacer. Yo no sé todavía aquello que estoy enseñando y estoy aprendiendo. O sea, yo estoy aprendiendo para enseñar, pero al mismo tiempo estoy enseñando para aprender. A mí me ayuda mucho en mi camino de aprendizaje el explicárselo a otro. Proyectarlo a otro me obliga a resumir, me obliga a pensar, a procesar los problemas, y esto es lo que estoy haciendo. Y realmente en mi caso creo fervientemente, y creo que es la frase que más representa lo que estoy haciendo, ¿no? Y la cuarta y última, finalmente, nos liga con la primera y es un poco jocosa. Es básicamente: desconfía de no-fi.
O sea, desconfía de este mismo discurso. Es decir, volviendo a la primera, crea tu propio estándar. Eso es todo. Gracias. No fun.